Este episodio es presentado por Illum, empresa de capital privado especializado en proyectos y patrimonios familiares. Hoy más que nunca el ecosistema de emprendedores en México está tomando un alcance nunca antes visto. Illum es el aliado que puede ayudarte desde el desarrollo de la idea hasta inversión de capital para seguir creciendo de una manera exponencial. Encuéntralos en su página www.illumps.com. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma disponible. Antes de empezar, como siempre, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. Y bueno, este es el episodio 100 y tenía que estar este gran invitado. El día de hoy estoy entrevistando a Diego Barrazas. A Diego encuéntralo en su cuenta de Instagram como @Diego Barrazas. Diego es emprendedor, estratega, consultor y creativo obsesionado con ayudar a otras personas a alcanzar su potencial. Actualmente es fundador y host de Dementes, uno de los podcasts más populares en Latinoamérica, del cual se desprende On School, una plataforma que brinda experiencias educativas, prácticas tangibles y fuera de lo convencional. Al mismo tiempo es cofundador de Nutrox, una empresa de nutrópicos y suplementos para la mente de origen natural que mejoran las capacidades cognitivas de las personas. Diego activamente asesora a empresas para mejorar su estrategia de comunicación, mercadotecnia e innovación. Da mentoría a emprendedores y dueños de nuevos negocios de forma directa a través de programas como Women Work y fundadoras de Kick Consultores y Academia de Victoria 147, que tienen como objetivo principal ayudar a las mujeres a crecer y alcanzar sus metas laborales y de negocios. Hoy en el episodio número 100 de Lateral platiqué con Diego sobre cómo crear un modelo de negocio digital desde cero, los riesgos de quemar las naves, cómo ser funcional cuando te diagnostican TDA y cómo funciona el Audience Business Driven, entre muchos temas más. 2 cosas antes de que comience la plática. 1. Diego es uno de los mentores más influyentes para que este proyecto cada vez llegue a más personas sin que él lo sepa, porque esa es la gran ventaja hoy en día, es que podemos elegirlos en los libros, contenidos, conferencias, en este caso, podcast. 2 cosas antes de que comience la plática. 1. Diego es uno de los mentores más influyentes para que este proyecto cada vez llegue a más personas sin que él lo sepa, porque bueno, esa es la gran ventaja hoy en día, que nosotros podemos elegirlos en los libros, contenidos, conferencias y en este caso en los podcasts. Y la otra es que llegamos a los 100 episodios de Lateral, que para mí era la meta alcanzar. Hoy, después de 2 años del programa, estoy muy entusiasmado por todo lo que está pasando gracias al podcast y a ti, gracias por estar aquí. Ustedes son los que mantienen vivo este proyecto y hoy más que nunca quiero llegar a los 200 episodios acompañado de ustedes. Los dejo con este episodio tan esperado con Diego Barrazas. Todavía ahorita te siguen entrevistando y te preguntan que quién es Diego Barrazas. O sea, que esa pregunta que yo sé que sí. a mí también me choca, pero yo entiendo que a mí sí me la tienen que hacer. Digo, en tu caso está bien fácil picarle. No, Diego a nadie se la tienen que hacer. A nadie se la tienen que hacer. Exacto. Porque ese es o sea, no es el punto de quién, no es, porque suena a un tema de ego y no es un tema no es de quién soy yo. Se me hace irrespetuoso llegar a un lugar, entrevistar a alguien y es, bueno, preséntate. Es como no hacer la tarea. Punto. Sea quien sea. Oye, es que los periodistas tienen que entrevistar a un montón de personas. Sí, pero entonces no esperes que el entrevistado como que diga, ahora este güey se preparó. Te va a contestar también en automático porque también contesta muchas entrevistas. Entonces lo que tú das es lo que recibes. Exacto. Lo que tú das es lo que recibes. Oye, Diego, pues bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Lateral. La verdad es que no me lo vas a creer, o quizás sí me lo vas a creer, pero dentro de mi lista de posibles candidatos, pero fuera de mi liga, estabas tú aquí en mi Notion, que perfectamente te lo puedo mostrar para que me creas. Entonces, gracias de nuevo. Y la gran ventaja de figuras como tú es que hay mucho de lo que pudiéramos hablar. Y eso también es una desventaja porque, pues, el foco se puede perder fácilmente, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible. Y quiero empezar por algo que cuando te escuché hablar de eso,
como que era algo que a mí me hacía mucho ruido y no sabía que me hacía tanto ruido, y tú lo manejaste muy padre sobre la autenticidad, ¿no? Y tú hablas de cómo nos sentimos normalmente en los medios digitales, cómo nos atrae mucho, ¿no? Cuando pensamos que encontramos en alguien esto, la autenticidad. Y yo muchas veces, pues la verdad es que no sé qué postura tomar. Y luego te escucho a ti y luego leo a alguien como Seth Godin, que sé que lo sigues mucho. Y como que lo puedo medio aterrizar, pero platícame tú cómo lo entiendes hoy en día la autenticidad. Ok, a ver. De hecho, hay un video muy bueno, una entrevista que le hace Rich Roll a Seth Godin, y justo rebotan también este tema, pero es bien sencillo. Yo esta semana mi agenda cambió por completo. Yo tenía planeado ya hace tiempo unas cosas. Perdí un vuelo, bueno, cancelaron un vuelo ayer en la noche, o antier en la noche lo cancelaron, entonces ya me había desmañanado, luego lo cancelaron. O sea, volé muy temprano un día, entonces me tuve que levantar a las 4 de la mañana para ese vuelo, regresé a 1 día en la noche, a las 12 lo cancelan, entonces me tengo que ir a quedar a dormir a casa de un amigo en Ciudad de México, regreso al aeropuerto el día siguiente para agarrar mi vuelo en la mañana, entonces fue todo el día en chinga, ayer no dormí bien, o sea, llevo ya 2 días y medio, 3 días de no dormir tan chido por estas cosas aisladas que no estaban en el plan, y entonces hoy, a esta hora, estoy cansado, pero, o sea, ser auténtico sería como esto que dicen de que muestra tu verdadero yo, sería estar como en esta cosa de como, ¿y qué onda? ¿No? ¿Qué pasó, Mario? Cuéntame, ¿no? O incluso cancelarte, decirte, estoy bien cansado, te voy a cancelar. Pero la idea o lo que la gente quiere de un profesional o de alguien de quien tiene una expectativa no es que sea su verdadero yo o su yo auténtico, sino que sea su yo más profesional, su yo que por el cual voy a llegar con esa persona, ¿no? Y Seth Godin pone el caso de un doctor. Oye, voy a ser un cirujano de corazón abierto, llegas a la operación, te vale queso si me peleé con mi esposa un día antes, te vale queso si agarré el pedo o lo que sea, tú pagaste por ver a este cirujano o por tener esta cirugía de esta persona y que te entienda como debe de ser, ¿no? Entonces es por ahí un poco como la gente dice que quiere ver autenticidad, pero la realidad es que no es cierto. La gente quiere ir a recibir lo que está pagando por tener o lo que espera por ver, ¿no? No vas al teatro y resulta que el actor principal como que dice, no, ya medio voy a seguirle porque estoy cansado. Pues no va. Entonces es como un poco por ahí como la cuestión de decir lo que justo lo hablaba hace rato. El tema es tú, entre comillas, marca o tu marca personal, como le quieras llamar, que ya podemos meternos en ese tema, es todo un tema, pero es la promesa que has hecho durante mucho tiempo y que tienes que ser consistente con eso, ¿no? Y promesa me refiero a lo que la gente espera de ti, porque tú les dijiste que eso pueden esperar de ti, ¿no? En mi podcast, en mi caso, son conversaciones con la gente que se salió del camino tradicional y es referencia en su industria. Y esto lo hacemos con la intención de que quien escuche saque herramientas, aprendizajes e ideas para llevar su vida y sus negocios al siguiente nivel, ¿no? Esa es la promesa. Y en teoría, todos los lunes debería yo cumplir esa promesa. Si un lunes llegas tú y en lugar de existir ese podcast, salgo yo cantando y les digo, esta es mi nueva canción, quiero que la escuchen y me voy a cantar, es como, chinga, ¿no? Estoy rompiendo con lo que yo prometí hacer. Entonces, cuando hablo de promesa me refiero a eso. Y eso es la marca, porque la marca, pues dices, yo veo Apple, espero X cosa, ¿no? Yo veo a Diego, espero X cosa. Y entonces, hablando de lo que mencionabas ahorita, tú, al llegar ahorita aquí conmigo, tenías una expectativa por mí, entre comillas, marca, ¿no? De que yo espero que Diego sea así. Yo tengo esa perspectiva de Diego. Y no significa que voy a hacer las cosas por quedar bien contigo, significa que voy a hacer las cosas por quedar bien también conmigo, por ser congruente con lo que yo estoy diciendo y con lo que yo quiero hacer. Y por eso voy a dar mi mejor versión que pueda. Y eso no es mi versión auténtica, ¿no? O sea, porque nuestra versión auténtica es lo que hacen los niños de 3 años, que si quieren algo y no se los das, hacen berrinche, ¿no? O gritan, o lloran, o se enojan. Nosotros tenemos una versión modulada. Mis deseos siguen estando ahí. Lo que yo quiero sigue estando ahí. Puedo yo manipular la situación, perdón, o salirme con la mía, pero al final no eres la versión auténtica, porque nadie es así, porque si fuera realmente auténtico, incluso serías también molesto e impredecible y serías ¿cómo le llaman? Liability, serías un peligro para
la empresa, para donde estás. No se puede. No se puede. Diego, O no se debe. creo que también tú lo has platicado dentro de Dementes. Perdón, una cosa más, perdón que te interrumpa, Mario, pero lo que quería nada más decir es una excusa. O sea, el decir soy auténtico es una excusa para hacer lo que quieras hacer. Y, o sea, como para no me juzguen, soy auténtico. No mames, no. Como la gente que dice, es que yo soy bien directo, es que yo soy bien honesto. Pues entonces tienes que atenerte las consecuencias de ser así, ¿no? Tiene un precio el ser así. Sí, es como no por ser, cuando dicen que bueno, yo no me considero así, creo, pero bueno, que cierta persona es de carácter fuerte, pero por ese carácter fuerte, pues tienes como permiso a ser un idiota completamente en cualquier reunión donde te paras. Y eso pues ya no cabe, pues, y menos ahorita. Una cosa es ser honesto y otra cosa es ser grosero, ¿no? Y la línea está delgada, pero hay una línea. No es lo mismo. No es lo mismo nomás dar mi opinión y decir como todo lo que está haciendo está mal a la forma en la que se debe de decir las cosas. Oye, Diego, bueno, te platicaba que yo te había escuchado, creo, en algún episodio de Dementes sobre, pues, cómo te describías tú mismo en la escuela, sobre todo ya en la carrera, como el típico alumno que preguntaba y no se quedaba con las dudas. ¿Crees que esa haya sido la premisa de Dementes? Digo, porque son muchas y se conjugan todas en todo lo que puede implicar la empresa o la compañía. Pero de inicio, en tus etapas tempranas o en la etapa temprana, ¿crees que fue ese como el drive como para detonar todo lo que ahorita es? Si te soy sincero, no. Eso más bien fue como una cosa que descubrí, o sea, o que ya hacia atrás dices, pues es que siempre he sido así. No, o sea, es como una cosa que ya traía, que era parte de mi personalidad y que resulta que me sirve o me funciona bien para mi programa. No, como, o sea, no puedes forzarte a ser curioso, ¿no? O intentar ponerte el mindset de ser curioso, pero igual hay gente que simplemente no tiene tanta curiosidad y sería forzarlo. Yo genuinamente tengo mucha curiosidad en todo o en muchas cosas. Y entonces es un beneficio. Pero la premisa real del podcast, si lo quieres decir a la parte más básica de todo, tenía que ver, o de la temática de mi podcast, tenía que ver con el tema de que en muchos de mis círculos cercanos era el raro. O sea, constantemente era el raro o el inadaptado o el por qué tomas esas decisiones si nadie lo está haciendo así por ejemplo, tus colegas de la universidad, todos están tomando otro tipo de trabajos que les pagan más y tú estás agarrando esto que es en una cosa chiquita, que te pagan menos, en una temática que nadie conoce. O sea, constantemente tomaba este tipo de decisiones o hacía lo que no era, entre comillas, típico, pero en mi punto de vista tenía una razón de ser, o sea, tenía una explicación lógica a todo esto y tenía un plan de, es que mira, me hace sentido, si yo hago esto y luego voy a hacer esto y entonces va a pasar esto y me va a preparar para esto otro. Muchos no lo veían y entonces el tener a estos invitados que son gente que no es, o sea, que no siguió un caminito normal como lo que yo sentía que yo estaba viviendo y aún así llegaron al punto de ser referencia en la industria, eran confirmaciones de que sí se puede. Entonces yo necesitaba encontrar esa confirmación, necesitaba encontrar gente con la que me pudiera sentir identificada y que me hablara, entre comillas, a mí o a gente como yo que les dicen muchas veces, estás loco, por ahí no se puede hacer o por ahí quieres hacer eso o no es lo correcto. Que pudieran encontrar a esas personas a alguien que sí lo haya logrado y que les sirviera como un empujón de ves, sí se puede, incluso en muchas cuestiones es mejor y aquí te va algunas formas en las que tú también lo puedes hacer. Entonces de ahí va la onda de Dementes, de tener conversaciones con estas personas para entender cómo lo hicieron y cómo llegaron a donde están. Oye, en ese camino que pues no es una línea, es un camino atípico. Hablabas mucho de que se ha hablado mucho, y en tu caso también, de cómo cuando arranca Dementes, pues de alguna manera empiezas en este camino de quemar las naves, ¿no? Y no sé ahorita cómo pienses en retrospectiva, porque yo muchas veces pienso de cómo yo he quemado de alguna manera las naves, pero siempre tienes como ese mini paracaídas que no estás viendo quizá de inicio, pero que ahí está, y que sabes que si todo sale mal, puedes apalancarte de eso. ¿En tu caso lo tenías o realmente sí quemaste todas las naves como para brincar de
este trabajo en Banregio a hacer lo que pues ahorita ya es una realidad, ¿no? Yo creo que es al revés. Para mí, y ni lo recomiendo, ni creo que funcione tanto el tema de quemar las naves. O sea, al revés. Para mí siempre es intentar dejar las puertas abiertas y siempre ver cómo una cosa te facilita la transición a la otra cosa, ¿no? Y a mí me encantan los empalmes y me encanta que haya cosas que se están como por ejemplo, yo cuando me salí de Banregio, pues yo decidí que iba a renunciar, pero yo tenía un colchón que era la fotografía de boda. Y esa fotografía de boda ganaba más por una boda que lo que ganaba en el mes en la empresa. Entonces decidí salirme hasta que hacía sentido salirme. Y yo tenía este colchón. Y además, aun cuando me salí, o sea, yo duré 2 años trabajando en Banregio como empleado y luego trabajé 1 año más directamente con el director del banco, haciendo lo que yo hacía como empleado, pero por fuera, como si fuera consultor externo, ganando más de lo que me pagaban originalmente como empleado, pero a mis tiempos y como a otros ritmos. Entonces, eso que a mí me funcionó ahí es algo que trato de siempre llevar hacia adelante, como nunca, creo que todo construye sobre todo, ¿no? El caso otra vez regresando al ejemplo de cuando trabajaba en Nexo Banregio, pues mi chamba tenía que ver con conocer gente y con esa gente facilitársela o facilitarle a los emprendedores el acceso a estas personas. Y al mismo tiempo eso es lo que yo necesitaba hacer con Dementes, necesitaba encontrar gente. Y entonces los dos jugaban a la par, ¿no? Estaban los intereses alineados, porque para la empresa y para Dementes les funcionaba que Diego conociera gente nueva, que fuera una chingona y que pudiéramos traer a que más gente los encontrara, ¿no? Y luego trabajando yo ya más adelante en la etapa de Banregio, metí mucho el tema de content marketing y brand partnerships y hacer cosas así en redes, que a la par me enseñaba para lo que uno está hacer con Dementes. Entonces, siempre he estado yendo y viniendo. Y de las peores cosas creo yo que puedes hacer es quemar los barcos, porque entonces empiezas a tomar decisiones por las razones equivocadas. Porque ya necesitas pagar la quincena, porque necesitas salir tablas en el mes para pagar tu renta o para comer, lo que sea. Y entonces, entre más tiempo puedas retrasar esa urgencia o esa necesidad, o sea, que entre más tarde puedas abandonar, como dices, tu seguridad, mejor, porque significa que el otro que estás construyendo con las razones correctas y no con una desesperación y con un hambre de que si no, se me va a caer todo el changarro. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Y oye, y en ese entonces... ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te digo como que algo pasó ahí en el... Ah, sí, lo que pasa es que me salió un recordatorio, pero aquí traigo un relajo con mis horarios. Okay, te preguntaba que... Digo, a mí ahorita todavía es un reto a veces explicar lo que es un podcast. Ahorita 2023. Uh-huh. Tú iniciaste hace muchísimos años, parece que son más de los que el número dice, pero me refiero, ¿cómo le explicabas a la gente lo que querías hacer cuando te lo preguntaban, siendo en ese momento pues algo tan experimental que en Latinoamérica, especialmente en México, la verdad es que referentes creo que no existían, salvo que tú me digas de alguno. Yo no tengo identificado alguno entre el 2017, 2016, 2018. ¿Cómo le hacías? Porque era la verdad algo que no... O sea, las referencias estaban en Estados Unidos, sí, pero el mercado es totalmente otro, se parece, pero al final del día no es lo mismo. Sí, al principio yo no le llamaba podcast. O sea, justo lo que quería evitar era ese rechazo. La gente rechaza lo que no conoce, ¿no? La gente no tiene ganas, no quieres dedicar la energía a algo, o sea, a entender algo que ni siquiera sabes si te conviene o no. Entonces, o sea, ¿por qué la gente, por ejemplo, no te dice, oye, te voy a enseñar, gente no tienes contexto de nada y te dicen, aprende a hacer la dieta keto, por decir un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. O aprende a hacerte vegano. Si llegas con ese approach, la persona es como, de entrada no sé ni qué es eso y no sé por qué me serviría. Entran con, oye, mejora tu salud, o quieres mejorar tu salud, quieres bajar de peso. La gente dice, sí, bueno, esta es la solución que yo te puedo ofrecer. Y al final le puedes decir, esto se conoce como dieta keto, pero les puedes nada más dar como primero la carnita, ¿no? En mi caso, así lo hacíamos. En mi caso, desde el principio, si bien el podcast en redes venía como Dementes Podcast,
Yo siempre lo he mencionado como bienvenido al programa, y en los clips no decíamos que es un podcast, decíamos como por ejemplo pauta. Al principio metíamos en Instagram pedacitos del video o del audio y lo pautábamos y lo mandamos a la gente directo que le picara, como aprende más, porque venía el call to action, aprende más, o ver más, y entonces le picaban y los mandaba al principio en YouTube. O sea, sí estaba en plataformas de audio, pero aquí en México no había plataformas para escuchar más que iVoox, que a mí nunca me ha gustado, o que te pusieras muy, muy listo y bajaras Stitcher, bajaras Pocket Cast, o que tuvieras un iPhone con iTunes. Entonces yo me ponía a decirles, es un podcast, pero lo encuentras aquí, pero no sé qué, y no acababa. Entonces mi única forma era, aquí un pedacito de información que te está sirviendo, ¿quieres aprender más de esto? Pícale aquí. Y a donde los mandaba la gente ya sola decía, ya sé dónde encontrarlo la siguiente que lo quiera buscar. Y era o YouTube o mi página de internet, porque ahí también tiene el player. Eso fue en 2016 a 2017. 2018, como a mediados de 2018 ya se libera oficialmente la función en 2018 o a finales de 2018, la función en Spotify de poder escuchar podcast en Latinoamérica, y eso cambió por completo. O sea, eso ya la gente, porque la mayoría de la gente tenía, o mucha gente tenía Spotify, o sea, hay muy buena opción de Spotify, incluso aunque tuvieras Apple, y la gente empezó a ver, ¿y este botón qué es? ¿Qué es podcast? ¿Qué dice aquí? Solitos empezaron a preguntarse, como yo tenía tiempo ya haciéndolo, estábamos bien rankeados al principio, y entonces mucha gente pues decía, pues negocios, ¿qué habrá? Dementes, pues le picaban, y entonces empezaban a descubrirlo así, e igual también yo siempre les decía, no era como, escucha este podcast, total, era aprende más en aquí, ¿no? Y les daba el link para que le picaran y los mandaba directo a Spotify. Ya después vas poniéndoles como, bueno, pues escucharon Spotify, escucharon donde sea que escuches podcast, da igual. La gente que, o sea, por el tipo de programa que yo tengo, la gente que realmente quiere aprender o quiere escucharlo, se mete a escucharlo. O sea, le averigua. No tienes que, o sea, no tienes que tratarlos como si fueran niños chiquitos de este paso A, paso B, paso C. Y entonces yo siempre lo hice así, de como no llamarle como un formato, sino llamarle como ven y aprende sobre esto, ¿no? O ve este video, y hasta la fecha. Yo no digo, es que tengo un podcast. Yo digo, tengo un programa. Y así lo manejo. Tengo un programa, tengo un show. Cuando hablo con alguien en Estados Unidos, desde We Have a Show, así lo manejo. Y eso le quita un poco el atarlo a un formato. Oye, Diego. Se la pregunta bien. Sí, digo, la verdad es que. O sea, a lo que voy es, no vale la pena desgastarte con explicarle específicamente a alguien qué es un podcast y términos técnicos y que si da igual. Es como esto. Si la gente te quiere decir, es como una película, si no, es que es un documental. Bueno, la película, no, eso es un documental, no es película. Da igual mientras lo vean y mientras lo quieran ver. No les pongas más fricción ni se las compliques de más, porque no tiene caso. Sí, claro. Y aparte, pues, la simplicidad es a donde todo el mundo queremos llegar, ¿no? Casi siempre. Oye, y ahorita te escucho y pareciera que de inicio lo tenías todo súper claro, la estrategia, por dónde vamos a impactar, a quién queremos hablarle. Y creo que tiene que ver mucho también con tus antecedentes, ¿no? En Astrolab, en Manregio, todo lo que tú cultivaste en tu carrera. En ese entonces, ¿así era realmente o también te apoyabas de algún mentor? Sé que por ahí hay un mentor ahí de Banregio que fue o sigue siendo de mucha ayuda para que el camino a lo mejor, al menos de inicio, lo tuvieras claro de cuál era el que querías recorrer. A ver, en mi caso, o sea, nunca me ha gustado atar a alguien, o sea, comprometer a alguien de ahora tú eres mi mentor, ¿no? Y entonces tú me vas a estar diciendo cada no sé cuánto. No, creo que los mentores están todo el tiempo ahí. Desde alguien en YouTube que tuviste que no sabe que tú existes, pero pues vas y aprendes de ese tema y demás. Entonces, que es algo que vale la pena diferenciar. No requieres de una persona en particular. Y lo otro es, por lo general, entiendo yo el concepto de cómo funciona el tipo de negocio que estoy haciendo, pero yo me apoyo mucho con terceros. A veces es una persona que le pregunto una sola cosa a veces, alguien con el constantemente reboto cosas, pero tienen que ver más que con el modelo de negocio que estamos haciendo, con, oye, ¿cómo contrato a alguien? Oye, ¿cómo corro a alguien? Oye, siento que estoy siendo muy perro con el equipo, ¿cómo me relajo sin que tampoco se relajen ellos? Oye, es que hoy me siento bajoneado.
¿cómo le hago para como levantar energía? Y eso es a lo que tengo gente de confianza, vaya, o como estos que no los llamo mentores, como son amigos, porque son amigos, y hay amigos a los que les preguntas sobre cómo levantar capital, y hay amigos a los que les preguntas sobre, oye, ¿cómo le hiciste tú para manejar la presión de tener un equipo y delegar y tal? Eso es lo que va cambiando. Es por ahí. Y en cuanto a claridad, o sea, bueno, como nada más para hacer énfasis en una parte es, todo el tiempo estoy aprendiendo de mucha gente muchas cosas, y seguido estoy buscando como respuestas. Hay veces que tengo una pregunta específica en particular, así de cómo cotizo esto. Y entonces busco a la persona que ya lo cotizó antes y es ¿cómo cotizaste? O cuánto te pagó esa empresa por hacerlo porque me está buscando ahora a mí. Y así, o sea, no es coachame y dime por dónde irme, sino resuélveme esto. Pero por otro lado, o creo que esto lo hago así porque siempre he tenido muy claro el objetivo de lo que queremos ser con Dementes, ¿no? Como el objetivo final de lo que estamos haciendo, que desde el principio lo planteamos y queríamos ser este espacio que nutre y se nutre de la comunidad que se forma alrededor, y buscamos reunir gente que viene de diferentes backgrounds o diferentes contextos, pero que todos tienen valores similares y hambre similar o intenciones similares, y que al final esto se le puede traducir en desde Demente estamos intentando empoderar y dar voz al mismo tiempo a los líderes que están cambiando la cultura en el país, ¿no? Bueno, en el mundo. Entonces, esa siempre es la idea. La cosa es cómo podemos ser más efectivos para hacerlo y por dónde le podemos hacer y cómo nos mantenemos vivos en el intento de llegar a eso. Y cosas tangibles que siempre han estado en el radar desde el día uno. El tema de hacer una membresía o una comunidad, el tema de hacer un evento, el tema de tener productos físicos, productos digitales, cursos en línea. O sea, todo eso siempre estuvo. El tema era, empecemos con un medio de comunicación, más bien incluso era como hacer un medio de comunicación. Empezamos por un podcast, que al tener un podcast o un programa así que requiere poco esfuerzo, entre comillas, ¿no? O sea, poca producción, pues digo entre comillas. Sí, entre comillas. Sí, o sea, requiere poco, hay pocas barreras de entrada para hacer un podcast. Con eso atraemos a cierta audiencia y esa audiencia luego la llevamos a otro lado y de ahí se consolida un medio y luego con ese medio llevamos tráfico al resto de las oportunidades que estamos construyendo. O sea, es la forma más fácil, entre comillas. Es la forma que a la larga más nos iba a ahorrar dinero y iba a ser más eficiente el conseguir o el entender qué quiere la audiencia o qué quiere la gente y cómo hacerles saber que ya teníamos eso para ellos. Mira, así me explico. Claro. Una vez que... No, si no me estoy explicando, me dices, no, güey, estás cagando. No. Pero explícame de otra forma. Por supuesto que sí. De hecho, digo, no sé si lo mencionaste indirectamente y a lo mejor aquí te vas a dar cuenta si me quedó claro. Creo que ya estabas hablando del modelo de negocio del Audience Business Driven. Y ahorita quiero platicar mucho de eso porque cuando escuché en esta entrevista que te hizo Javier, me voló la cabeza, la verdad, como que lo entendía el concepto, pero no entendía el concepto o no entendía la temática de qué se trataba, pero ahorita vamos a platicar de eso. Diego, cuando tú arrancas, no sé, lo que me queda claro es, grabas, vuelves a grabar, los dejas en espera, los sacas y en el momento que los sacas empiezas a agarrar este ritmo, ¿no? De tú mismo definir si lo querías sacar semanal. Entiendo que lo llegaste a sacar hasta 2 o 3 veces por semana. En ese entonces, para ti, ¿cuál era el reto como más grande sobre qué era lo que querías lograr? O sea, al principio el reto era la consistencia. Al principio fue medio por accidente. O sea, bueno, pues hagamos esto, ¿no? Grabé 4 episodios, se publicaron. Dije, pues nadie lo va a escuchar. De pronto empezaron a llegar mensajes de, oye, ¿y qué onda? ¿Dónde hay más episodios? Y dije, la madre, bueno, pues hay que grabar. Y ¿4 episodios tuviste? Y esos 4 episodios lanzamos. Los pusiste en iTunes, básicamente. Sí, o sea, en el hosting. ¿En el hosting? Pero, que aparecieran en iTunes y en YouTube desde el principio, creo. Okay. Y fue 4 episodios, con eso empezamos. Y luego... los primeros 2 años
si te pones a escuchar esos episodios, constantemente decía, ya, a partir del siguiente mes, todos los lunes. Puro pedo, no pasaba. Y el siguiente mes, todos los lunes, no pasaba. Y no pasaba por varias razones. Una era el tema de conseguir los invitados y tener el tiempo de agendar y balancear eso con mi trabajo del día a día, más mi trabajo de fotografía. Y otra cosa era pues, que yo estaba pagando un poquito por edición. O sea, Samo, que era quien editaba los episodios al principio, bueno, Samo y Oscar, pero pues me cobraban una iguala muy económica que yo con esa iguala, o sea, me estaban haciendo el favor, entonces no les podía exigir tampoco de, oye, pues ahora edítame otros 5 de un trancazo, ¿no? Era como, me decían, bueno, pásamelo y ahí te hago el favor y ahorita estoy ocupado esta semana, ¿no? Que después, bueno, Samo se convirtió durante mucho tiempo, estuvo unos 4 años, yo creo, o sea, se fue el año pasado, pero estuvo como director de todos los esfuerzos que hacíamos de Audiolab. Pero sí empezó como me empezaron haciendo el favor, entonces no podía ponerme mis moños. Entonces esa combinación de entre no tengo quien me ayude a hacerlo y no tengo el RAM o la capacidad instalada para hacerlo. Y entonces el reto 1 era consistencia. El reto 2 yo creo que fue el de cumplir lo que decía que iba a hacer, que es similar a consistencia, pero no. Es como más congruencia, ¿no? Como congruencia. Como no adelantarme tanto a compartir vamos a lanzar un newsletter y a lo mejor pasaba un mes y no lo lanzaba. Y luego dije, no, ya no hay que lanzarlo. O luego, como eso, como yo solo me emocionaba con mis sueños o mis planes y entonces era muy abierto, muy transparente en contarlos, porque en mi mente es, pues voy a contar y si no pasa, no pasa nada. La gente va a entender que no pasó y tal, pero ya después entendí que la gente va perdiendo confianza, va diciendo, no, a ver, estás diciendo que vas a hacer esto y no lo hiciste, aunque no le costara nada a esta persona, aunque no fue algo que me compró, lo que sea, es esa sensación de como la fábula del lobo, el niño que gritaba, de que ahí viene el lobo y puro cuento, ¿no? Cuento. Entonces, un poco así, como que me empezó a pasar, entonces me di cuenta que aunque estuviera muy emocionado de algo que queríamos implementar, no decir nada hasta que se implementara. O sea, hasta que existiera. Y un tercer reto que ya fue más en la etapa de maduración de mentes es el de delegar. O sea, el de aprender a delegar, aprender a cómo encontrar las fortalezas del equipo, porque hay personas que entraron pensando en que iban a hacer una cosa. Sophie Dessens, por ejemplo, yo no sé si me voy a matar por hablar de ella, pero es un muy buen ejemplo de que lo ha hecho muy bien. Ella entró editando audio. O sea, ella entró como le ayudaba a Samo a editar audio y quería crecer. Yo ya he crecido a lo mejor de lo que se le pagaba al principio, 10 veces de lo que se le pagaba al principio, pero ya no edita audio. Ya está como head de operaciones. Y pero tuvo que ver con un tema de que ella quería crecer y de que ella quería explorar otras áreas. Pero yo aprendí también a entender eso, porque al principio era, no, es que tu chamba es esta, ¿no? O tú dijimos que te ibas a entrar para hacer copy, pues fue el caso, copywriting, y no me está gustando cómo haces copy, y no está saliendo, y no está funcionando. Y yo al principio a lo mejor yo hubiera dicho, es que entraste para hacer copy, no lo estás haciendo bien, ¿qué hacemos? Y la persona pues decía, no, pues bueno, pues no es y bye, ¿no? Que nomás me ha pasado 2 veces, pero fueron suficientes para entenderlo. Y ya después entendió que no estás sabiendo hacer lo que necesitamos hacer en esa área que entendimos que ibas a hacer, pero como persona, tus valores, tus principios, me gusta mucho trabajar contigo, hay que explorar qué otra cosa podemos hacer. Y entonces así es algo que aprendí con el tiempo de ok, a lo mejor esta persona no es tan buena para esto, pero es muy buena para esto otro. Y entonces, en lugar de decirle vayas, reencaucemos o encontremos otro espacio, que es diferente al ejemplo que tiene Sofía, porque Sofía era muy buena para lo que hacía, pero ahora está más buena para esto otro y es que ella quería seguir creciendo para allá. Pero es como un tema de no nada más decir, no, bye, no funciona lo que sigue, sino es cómo hacemos que funcione. O sea, yo quiero tener una empresa en la que la gente pueda estar el tiempo que quiera estar, ¿no? Y si son 10 años, si son 20 años, que estén conmigo 20 años es por mí mejor. Y es como reacomodamos a la gente según la etapa de su vida y según lo que quieran aprender y lo que quieran desarrollar. Y en línea con eso, yo el año pasado me di cuenta que tenía déficit de atención e hiperactividad, se le llama ¿no? ADHD en inglés. Y entendí que yo funciono bien o opero bien bajo presión, o de hecho necesito tener presión para poder operar, porque es un tema de la dopamina, ¿no? De que no absorbemos bien la dopamina, y entonces aunque yo sepa que tengo que llenar este formulario, porque ya me lo pidió,
Es más, una cotización. Me dijiste, te quiero comprar tu producto. Nomás mándame la cotización por escrito. Puede pasar una semana en que te la mandara porque no me sentaba a hacerlo. Y me di cuenta que si yo me ponía 35 cosas que hacer, el simple hecho de tener tanto que hacer me obligaba a, bueno, pues nomás tengo este ratito para hacerlo porque si no ya no voy a alcanzar a hacer lo demás, y me pone pilas y me pone a hacerlo. Como que la presión y el estrés me disparan la dopamina y entonces me ayudan a hacer más cosas, pero el equipo no todo el equipo tiene eso. Es que pasaba que yo al equipo le decía, hay que hacer A, B, C, D, E, no hay que hacer esas 30 cosas. Y yo sabía que a lo mejor de esas 30 íbamos a hacer 10, pero el equipo se sentía presionado porque es que no estamos llegando a hacer las 30 y va a haber tema y es demasiado y no lo sé comunicar bien. Pero yo sé que si yo decía hay que hacer una cosa, yo ni siquiera iba a estar interesado y no lo íbamos a hacer. Entonces, como que entendí que no porque yo funcione así, el equipo, o sea, no es normal, porque yo no lo veía como raro y lo veía como, pues así soy, ¿no? Así es normal. No es normal y entendí eso. Entonces ha sido un shift muy importante. Tu cabeza de esta área solo tienes que enfocar en esto, ¿no? Como esa es tu métrica y vamos sobre esa. Tu persona de esta otra área, tu métrica es esta y vámonos sobre esta. No hagas 35 cosas porque así no funciona el mundo real. Y eso es un aprendizaje dentro de este tercer aprendizaje que tuve. Oye, Diego, a ver, me surgen varias preguntas. Al menos voy a hacer un par dentro de lo que me acabas de compartir. Uno, ¿cómo entendiste o sea, cómo le hiciste para que te diagnosticaran esto? ¿Cómo fue el camino para acercarte a lo mejor es más, no sé si es con un psicólogo, neurólogo, clínico, no sé. Eso por un lado, y por el otro, ¿cómo le hiciste como para tener una comunicación asertiva, concisa, qué sé yo, para tu equipo, para hacerles entender que tu cabeza funciona de una manera y que sabes que su cabeza no funciona igual, pero al final del día el objetivo, las metas que se traza en la misma compañía, pues deben de estar alineadas a este ritmo, que no significa que siempre tenga que ser el ritmo de Diego. Ajá. Cualquiera de las dos preguntas, si me las contestarías, está genial, o las dos. Escoge por dónde. Mira, la de cómo me di cuenta ya sabía que tenía algo. O sea, sabía que había cosas que mi forma de pensar eran diferentes, sabía que disfrutaba más o me sentía más pleno trabajando cuando tenía esta presión, cuando tenía varias actividades al mismo tiempo. Siempre lo he sabido desde que estaba yo en la universidad. Yo trabajaba, o sea, estaba en el simposium y estaba en la mesa y organizaba el evento, pero trabajaba como fotógrafo de bodas, pero luego daba clases de tenis, pero luego no sé qué, y eso hacía que me fuera bien. Entonces sabía que había algo, no sabía que todo lo que me pasaba era como de libro de texto del déficit de atención, ¿no? Como de siempre llegaste a todos lados, sí, siempre haces todo como de último momento y como al final, sí, tal, pero no lo tenía como diagnosticado formalmente por un especialista, ¿no? Y mi esposa siempre me decía en diferentes ocasiones, es que no es normal que no puedas manejar y estar platicando al mismo tiempo, ¿no? O sea, yo no puedo, o sea, no puedo. O sea, voy manejando y no puedes, o sea, si vamos en el mismo carro, yo no te puedo preguntar así de, oye, ¿qué onda? Me puedes contar tú y te voy a escuchar, pero yo no te puedo contar nada porque no me deja, no puedo hablarlo. O sea, me cuesta. Y si logras y empiezo a platicarte cosas, voy casi en piloto automático. O sea, de repente igual ya te digo, chingue, ¿para dónde era? No, ya me pasé 2 veces la vuelta. O sea, no me puedo contar en las dos cosas. Y me decía, Sofía, es que no es normal. O sea, sí es normal que no lo hagas tanto, pero a tu grado no es algo común, ¿no? Y así varias cosas. O incluso un episodio con Guillermo Arriaga, él me dice, yo tengo déficit de atención, me dice, y tú tienes déficit de atención. Me dice, ya te lo, así como te lo firmo, tienes déficit de atención. Carlos Novo, el neurocientífico, también me dijo en algún punto, tienes déficit de atención. Yo como, sí, tal, pero nunca me ha sentado realmente a leer. O sea, todo el mundo dice, todos tenemos algo de déficit de atención. Yo era de esos, como todos tenemos un poquito. Pero ya que te pones a leer las características y qué implica, es donde dices, entonces no todo el mundo le pasa esto, y entonces no todo el mundo tal, y te empiezan a caer 20. A mí me pasó un día que estaba así en estos como viajes que me doy por YouTube, viendo un video de un doctor o de un psiquiatra en Inglaterra, no sé dónde, que decía como, ¿cuándo es, o sea, cuándo saber si vale la pena ir con un psiquiatra a revisarte, a diagnosticarte, ¿no? Como no era un tema de tienes o no tienes, no, era un tema de
cuándo saber cuándo vale la pena revisarte. Entonces te empieza a decir una serie de características y comportamientos y dice, si tú te identificas con la mayoría de estos, vale la pena que vayas ahora sí con un profesional a hacerte un diagnóstico profesional. Entonces yo le pongo play, lo empiezo a ver y entonces todo lo que decía yo decía, pues eso yo lo hago, pues eso yo lo hago, pues eso yo lo hago. Digo, me empezó a dar risa y digo, me siento muy identificado con esto y yo pensé que a todos les pasaba eso. Llego con mi esposa y le digo, le digo, oye, antes de dormirnos, ve este video, siento que me identifico, pero no sé si es como el horóscopo donde a todos, sí, a todos nos podemos acomodar. A todos nos acomoda, ¿no? Ajá, entonces le digo, a ver, dime tú si encuentras, lo empieza a ver y hasta como que se enoja porque me dice, ¿es en serio? Y yo, ¿qué? Llevo diciéndote 4 años que tienes este pedo y hasta ahorita me haces caso para checarte. No, y le hiciste caso porque viste el video en YouTube, güey. Si no lo veías, quizás no llegaba, o al menos en ese momento, ¿no? Exacto. O sea, básicamente me dijo eso. Me dijo, pues claro que sí, claro que esto que está diciendo este güey es lo que te pasa a ti. Y tuvo que venir este vato a decirte para que me hicieras caso. Y entonces ya fui a diagnosticarme con un psicólogo y un psiquiatra. Y ya me dijeron, no, pues sí, pues tienes como típico. O sea, no nos cabe duda, pues no es como. Oye, y hay niveles, Diego, dentro de eso. Sí. O sea. Sí, hay niveles, no lo manejan así como números ni una tabla, pero o sea, por ejemplo, hay gente que no puede mantener un empleo por este tema, o no puede mantener una relación, ¿no? Gente que se divorcia por temas de, oye, ya estoy hasta la madre de que este güey nunca saque la basura. Cosas, o sea, hay gente que nunca lo trabajó o que nunca implementó mecanismos de funcionamiento y les va mal, ¿no? Entonces es como, a eso me refiero que podríamos decir que yo soy funcional, ¿no? O sea, nunca tuve un problema, me gradué, todos los trabajos los he mantenido, nunca ha sido un tema eso, pero hay cosas que al entender que estos que tengo hace que sea más fácil. O sea, por ejemplo, antes yo era mucho me confiaba, ¿no? Iba a un estacionamiento y decía, me voy a acordar. Ahorita me pasó que fui al aeropuerto, estacioné mi carro y dije, a ver, regreso hoy mismo en la noche, antes de que se cancelara el vuelo, pero hoy mismo regreso, me voy a acordar. O sea, me voy a acordar cuál es el número. Y normalmente, antes de que me diagnosticaran, me hubiera dicho, me hubiera quedado con esa idea de, me voy a acordar y sí, me voy a acordar, no pasa nada. Ahorita, traía eso, me voy a acordar y dije, no, ya sabes que tu cerebro no está diseñado para retener ese tipo de información. Entonces, vale, le tomo foto. Ya, y dicho y hecho, regreso al día siguiente a Monterrey y iba al estacionamiento y dije, puta madre, ¿cuál era el número? Ya agarré el celular y ya vi cuál era y perfecto, y ya llegué. Pero ese tipo de detalles como el que te confirmen, si tienes esto, hace que entonces puedas aprender cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y refuerces lo que complementes lo que te falta o refuerzas para lo que eres bueno y te agarres de ahí. Yo, por mi forma de ser, que es como muy curiosa y muy inquisitivo y me gusta aprender, sin saber que tenía déficit de atención, yo implementaba cosas en mi vida para como, yo lo veía como productividad, ¿no? Como ejemplo, tengo 3 cargadores de cada cosa. Tengo uno aquí en la oficina, uno en mi mochila y uno en mi cuarto, por ejemplo, del celular. Pero luego también cuando iba a la oficina que estaba lejos, había otro en la oficina, ¿no? De cada cosa. Oye, pues pedí el Oura Ring y te viene nada más con un dock para cargar. Yo pido 2, o sea, pido uno extra. Aunque me cueste, sé que eso me va a solucionar la vida de muchas formas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando me están diagnosticando y me dicen, bueno, una característica es, te pasa que, porque te dicen, ¿qué tanto te identificas? ¿No? Como del 1 al 10 y dices 10 o tal, pero te dicen, la siguiente aseveración, cuando me llevo mis cosas a la oficina, seguido se me olvida las llaves o el cargador o tal cosa. Y entonces, esa es una respuesta que antes te podía decir, sí, seguido me pasaba que se me olvidaba. Hoy, o incluso antes del diagnóstico, de unos años para acá, pues que nunca se me olvida, pero porque ya nunca lo tengo que pensar, porque ya está la mochila lista para solo tomarla y llevármela. A eso me refiero con el hay cosas que yo, entre comillas, vencí de esta condición antes de saber que tenía la condición, a través de estas cositas, ¿no? De estos comportamientos, estos hábitos. Hay una cajita en la entrada de mi casa donde yo ya hice en automático que llego, pongo audífonos, estos lo pongo ahí, pongo llaves, pongo cartera,
y listo. De hecho, ya, por ejemplo, ya no uso cartera, ya tengo aquí en el celular las tarjetas que necesito y listo. Entonces tampoco ya no se me pierde la cartera. Pero otra cosa era, se te pierde la cartera seguido, ¿no? O se te pierden las llaves o tal. No me pasa a mí, pero porque las pongo ahí. Y si me preguntas al final del día, oye, ¿te acuerdas haber puesto las llaves en tal lugar? Pues, no me acuerdo dónde las dejé ni cuándo las puse, pero voy a la cajita y ahí están porque ya en automático lo hago. No sé si me explico. Si sí, por claro, algo llegué a mi casa y llegó mi hijo llorando y no alcancé a hacer eso, se me cambió la jugada poquito. Ahí sí empieza el desmadre de dónde dejé las llaves porque no lo hice en el momento que llegué. Eso me refiero. Entonces, sí, soy funcional en ese sentido. Y ya me fui hasta otro lado, perdón, otra vez. Esto es parte del déficit de atención. No se me hizo tanto, pero igual yo creo que vamos a ver varios que te vamos a pedir ese video de cómo encontraste eso, güey, porque no sé si yo vaya a tener algo así, debería tratarlo, pero bueno, ahí te lo pediré. Y lo otro que me preguntaste, que si quieres que te lo conteste o no, era cómo, sí, venga. Cómo lo llamamos al equipo, ¿no? O algo así, como sí, sí, esta comunicación de cómo les explicaste los ritmos, ¿no? Sí, igual el equipo también, cuando les dije, se rieron. También uno me dijo, porque yo me acordaba que me ha hecho Guillermo Arriaga, pero no me acordaba que me ha hecho Carlos Novo. Entonces uno del equipo me dice así como, güey, también te lo dijo Carlos Novo. Y también, o sea, era como una confirmación que todo el mundo ya sabía o todo el mundo entendía, pero yo era el único que no lo había visto o que no lo había confirmado así. Y entonces fue como nada más, traigo la muletilla de decir, fue como. Fue nada más de decirles, oigan, ya es oficial que tengo esta cosa, ayúdenme a ayudarnos, ¿no? O sea, si detectan que estoy haciendo algo de ese tipo, es como, recuérdenme, es como, recuérdenme que estoy haciendo esto, ¿no? Igual les pido una disculpa de perdón, sí, este tiempo los he estado haciendo trabajar a mi forma, ya entendí que por aquí no es, entonces hagámoslo así. Y fue esto, pedir apoyo de o sea, ahí sí aplica el, entre comillas, volverte vulnerable, pero no me siento vulnerable porque siento como un superpoder, porque hay unas cosas muy buenas de tener esta cosa que yo sí te cuento, pero fue no sé cuál es la forma ideal de trabajar, ayúdenme a descubrirla juntos, ¿no? Como me estoy pasando de lanza hoy. Fue eso, fue ponerme vulnerable en ese sentido, de decirles, me dijeron que tengo este rollo, tengan paciencia, vamos encontrando las mejores formas de trabajarlo. Y ya, y incluso el equipo ya ahorita me dice, no estés en esta junta, o sea, no quiero que estés en esta junta, o no necesitas tomar esta decisión, ¿no? Que es algo que yo sabía que o sea, yo sé que a veces quiero estar involucrado en todo, sé que no debo, pero a veces no me puedo controlar. A veces busco bueno, pues yo me meto para ayudarles, y entonces ya con entre comillas permiso literal de mándeme al carajo si no tengo que estar aquí, ya me tomaron la palabra, entonces ya me dicen, no te dejes escoger el color del logotipo de esto. Y dices, sí, cierto, perdónenme. Y ya, es este recordatorio. Entonces eso es, el equipo ya entendió cómo trabajar un poco conmigo. Tenemos como una especie de grupo de apoyo ahí interno hay un grupo de WhatsApp donde están Sofía de y Rosy, que me ayudan con diferentes tareas, unas operativas, unas administrativas, y ahí les mando notas de voz de, tengo esos pendientes, tengo que hacer no sé qué, tengo que hacer tal, y ya se encargan de recordármelo o de buscar a la persona indicada o de ponerlo en limpio, porque también se me olvidaban así cosas de, si tú me decías, oye, lo que dijiste, recuérdame el video, ¿no? Luego mándame el video de que tú viste. Te puedo decir sí, y en una hora se me olvidó. Entonces, si yo acabo esta conversación y les mando una nota de voz y les dije, oye, quedé con Mario de hacer esto y de hacer esto y de hacer esto, recuérdenme el lunes, ya el lunes o me recuerdan, o si es algo que ellos saben hacer o pueden hacer, me dicen el lunes, no, ya se lo mandamos nosotros a Mario, punto. Ya. Pero es este sistema de apoyo y este sistema de trabajo que hemos ido armando alrededor de eso. Sí, y también puede ser más transparente, ¿no? Como dices tú, ser vulnerable, pero también ser transparente con donde funciona súper bien. Transparente es mejor palabra. Transparente, ajá. Me gusta mucho tu palabra. Transparente. No es vulnerable porque no me siento vulnerable. Es transparente de así están las cosas. ¿Cómo trabajamos con esto? Esto es lo que ya sé que soy. Y pues vamos a trabajar en torno a eso, ¿no? Sí, ya saben cómo soy, para que me invitan. Exacto. Bueno, pero eres el jefe, entonces te tienen que invitar, güey, de alguna manera, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Oye, te quería preguntar. Platícame, la verdad es que, y se nota que esta siguiente pregunta es muy a título personal, pero
Platícame de cómo fue que sucedió el primer ingreso que tuvo Dementes. Digo, entiendo que tú estuviste dando, o no sé, bueno, entiendo que todavía sigues dando pláticas, conferencias, pero más allá de eso, algo que haya caído, no sé si fue un patrocinador, una ad read, ¿cómo fue el primer acercamiento y cómo se logró? Ok, las conferencias, yo daba conferencias desde antes de hacer esto del podcast. En la consultoría, como nos especializábamos en un tema que en su momento no era tan fácil de encontrar alguien que lo explicara, o sea, hacíamos storytelling de negocios, hablamos de narrativas estratégicas, todos los procesos estos que usan los programadores de Agile y de Scrum, pero aplicado a equipos administrativos, responsive organizations, design thinking. Eran temas que hace 10, 12 años cuando empecé a trabajar ahí no se veían constantemente. Y entonces desde ahí nos contrataban las empresas. Me tocaba dar muchas conferencias y talleres muy bien pagados. Que ahí es donde me di cuenta que, a ver, sin ser famoso, solamente por ser experto, entre comillas, en un tema, o más que ser experto es saber explicarlo bien, es valorado y te lo pueden pagar muy bien. Y las empresas pagan muy bien. Y es así transparente. Había, no sé, una charla de 1 hora en un corporativo, 80 mil pesos. Un taller de 4 horas, 6 horas, 120 mil pesos. O depende, ¿no? O 10 mil, 12 mil pesos por persona y era topado a 12 personas porque era un taller un poquito más como laborioso y personalizado. Entonces, ya que entiendes que si hay lana sobre o sea, las empresas sí tienen presupuesto y valoran más conocimiento que popularidad, ahí yo dije, bueno, pues ya, de ahí yo tengo que cubrir esta parte de la expertise y le puedo agregar un valor, o le puedo dar un valor agregado con que gente sepa que existo. Y más gente que sepa que existo por, este güey es famoso o tiene followers, entonces invítalo, porque eso les vale queso a las empresas, es que sepan que existo las personas que toman la decisión de invitarme, nada más. Pero entonces, conferencias no lo cuento como parte de lo que entró por Dementes, porque además trato de no dar mucho por el tipo de vida que yo quiero vivir. Tendría que dar demasiadas todo el tiempo, estar girando, dando conferencias para poder generar el ingreso suficiente para mantener el tipo de equipo que quiero tener. Es más fácil a lo mejor hacer algo con un corporativo, hacer un podcast corporativo paga más, requiere menos esfuerzo o no requiere esfuerzo, no requiere que yo esté presente para poder existir, ¿no? Y siempre ha sido esa la meta, o sea, desde el principio de Mentes la meta tiene que ver con que no depende todo de mí. Si bien yo soy la cara del podcast, yo podría no estar y funcionaría. O sea, podría un día casi que quitamos a Diego, ponemos a Mario y todo saldría. O sea, todo saldría porque el equipo ya lo hace perfecto desde cero. A lo mejor el estilo cambia, las preguntas son un poquito distintas, pero el producto está. Entonces siempre lo hemos intentado así. Entonces ya me volví a ir a otro lado. Y regresando a tu pregunta, la primera forma que hicimos dinero, nosotros los primeros 3 años, tomamos la decisión consciente de no queremos meter anunciantes. O sea, no vamos a meter ningún anunciante al podcast porque eso estaba todavía muy verde o sea, queríamos encontrar nuestra voz. O sea, sabíamos lo que queríamos decir y cómo lo queríamos decir, pero todavía estábamos en esta etapa en la que, como cuando aprendes canto, que dices, ya sé cómo quiero cantar, pero todavía estoy en esa parte donde no me sale y de repente me equivoco y tal. Y si de pronto te dicen, te voy a pagar porque cantes puras cumbias y tú querías cantar ópera o otra cosa, ya te quedaste en eso porque es lo que te da dinero. Entonces, sí, como encontrar tu estilo o tu voz. Mi esencia, mi voz, exacto. Porque al final, a ver, así como tú dices, yo escuché Dementes al principio, lo que tú quieras, pues yo escuchaba a Tim Ferriss, escuchaba a Lewis Howes, escuchaba a James Altucher, escuchaba a este güey, Ira Glass y demás, y lo que yo hacía era al principio un collage de todos y era, porque también sabía que aunque intentara hacerlo igual que ellos, no me iba a hacer igual que ellos, y era, ok, ¿qué somos? ¿Cómo somos? ¿Qué es lo nuestro? ¿Qué sí nos gusta? ¿Qué nos gusta? Entonces por eso al principio fue, no vamos a meter ningún tipo de anunciante para no contaminar esa esencia. Y entonces nos abrió la puerta a meter la parte de cursos en línea. Y entonces la primera forma que generamos ingresos fue vendiendo un curso de podcasting digital. Y en ese metimos 2,000 estudiantes. A lo largo de los primeros 2 años que lo estuvimos, o sea, desde lo que lo lanzamos, los primeros 2 años,
En esos 2 años entraron como 2,000 estudiantes y era un curso que costaba al principio 4,000 pesos y después costaba 10,000 y luego 12,000 pesos. Entonces, eso era una fuente de ingreso importante y es una fuente de ingreso que hoy queremos seguir manteniendo, que es la parte educativa, OnSchool. Luego ya abrimos la puerta a anunciantes y la primera forma que lo hicimos fue con un trato que hicimos justo con Banregio, con Hey Banco, porque yo lo que decía es que yo no quiero estar cazando cada semana un nuevo anunciante, ¿no? Porque no tenemos la capacidad instalada para hacerlo, es darle seguimiento, es tal. Entonces lo que decimos fue, hagamos un acuerdo con una marca durante un año. Y con ellos fue así. Fue, tú págame una cantidad al año y te metemos como anunciante de todo el tiempo, ¿no? Como un... no sé la traducción exacta y me estoy sonando muy pendejo, pero es como el supporting sponsor, ¿no? El patrocinador como presentado por, ¿no? Como que todo el mundo entienda que este podcast está hecho gracias al apoyo económico de esta marca. Entonces ni siquiera era todo el tiempo eran anuncios transaccionales de descarga Hey Banco. Era de vez en cuando sí, pero la audiencia entendía que, ok, gracias a estos cuates, estos güeyes están pudiendo mantener las luces prendidas en la parte de anuncios. Entonces primero fue así. O sea, nuestro primer anunciante fue negociado así. Los contras de esto es que, pues, bueno, si no tienen ninguna otra fuente de ingreso, pues puedes durar tiempo en lo que convences a alguien para hacer esto. Pero el beneficio está, o nosotros al ponernos en hold unos 3 años de no meter anunciantes, es que tuvimos suficiente, o sea, estamos esperando tener suficiente palanca o suficiente poder para poder negociar una cosa así, para poder decir, a ver, esas son mis condiciones. Y que la marca dijera, va, te la compro, vamos a hacerlo con ustedes. Y hoy es fecha que la mayoría de los anunciantes que tenemos trabajan con nosotros así por temporadas largas. Evitamos a toda costa, o sea, me vas a ver o no me vas a ver, o si me ves es muy rara vez subiendo stories en Instagram, porque no vendemos eso. O sea, no es de las empresas de medios quieren vender siempre el 3 historias y un reel, 3 historias y un reel, ¿no? ¿Y qué tal banco? Entonces no me vas a ver haciendo porque sé que ni es efectivo para la marca, ni a la audiencia le va a traer ninguna especie de valor y va a ser irrelevante para ellos. Y eso otra vez entra a este juego infinito de estar metiendo gente. Cuando ves que anunciamos algo así o que yo menciono algo así, o es porque estoy apoyando a un amigo o es alguien que me interesa, o la marca se comprometió con nosotros durante 6 meses a hacer algo y eso es un extra que viene por añadidura, pero no se le ofrece nunca como 3 historias, 3 reels y tal, no lo hacemos. Oye, entonces no sé si respondió a tu pregunta. ¿Dónde está entonces, a ver, para que a mí me quede claro, digo, ¿dónde está entonces el valor de esta clase de partnerships de largo plazo? Mencionadas de un año, digo, entiendo que puede ser un poquito menos, un poquito más, pero ¿dónde está el valor que ustedes le entregan en este caso, en su momento a Banregio? Si a lo mejor no es por las plataformas, al menos que mucha gente los encontramos hablando en YouTube, Instagram, etc. A ver, acuérdate que hay 2 tipos de hacer marketing. Bueno, hay muchos, pero dos objetivos generales. Uno es marketing directo, que lo que busca es conversiones directas. Mencioné un cupón de descuento en un lugar y luego mido cuánta gente usa su cupón de descuento en esto. Y lo otro es branding, posicionamiento de marca, ¿no? Es un marketing que lo que busca generar es que la gente recuerde la marca, la ubique, lo conozca, sepa que existe. La gente que ya hace ese tipo de marketing tiene más paciencia y no espera la conversión directa. Sabe que es algo que se construye con el tiempo y eventualmente, cuando la persona lo tenga en la cabeza y diga, necesito una tarjeta de crédito, va a decir, pues yo me acuerdo que esta era una que decía Diego o esta era una cosa que tal. Entonces, por un lado, yo busco trabajar más con este tipo de empresas para ese tipo de acuerdos que son de mediano y largo plazo, que lo que quieran es relacionarse con los valores que nosotros representamos. Y entonces mis conversaciones con otras marcas casi siempre van primero al lado de, yo les pregunto, ¿por qué quieres estar en Dementes? O sea, ¿por qué te interesa o por qué no estás buscando en nosotros para trabajar con ustedes? Y si lo que me dicen es alcance o audiencia, o sea, como números, ya empezamos con la conversación equivocada. Porque si te quieres ir a cantidad de descargas y como qué tan barato me sale anunciarme con algo, nunca le vas a ganar a Facebook o a Google. Mejor pauta en Facebook Ads, pauta en Google y llega a más gente. Si te estás metiendo en Dementes, tiene que ver por el tipo de gente que escucha y por qué relacionarte con nuestra marca. O sea, lo que representa Dementes le suma
a lo que representa tu marca y viceversa. Y entonces va más hacia ese lado el tema, es para ese tipo de empresas para quien hace sentido hacer ese tipo de deals. Por eso ves tú de pronto Mercedes-Benz patrocinó el torneo de golf de no sé qué. No es como que la gente va a ir al torneo de golf y va a decir, dame un Mercedes. No, pero dicen, queremos estar relacionados con un segmento que creemos que puede llegar a ser interesante para su producto. Y al revés, ¿no? Las marcas no dicen, quiero patrocinar este festival porque van muchas personas. Quiero patrocinar este festival porque va este tipo de personas. Y es lo que nosotros siempre hemos manejado, como el quién queremos que escuche Dementes y para quién queremos ser atractivos. Y hay marcas que quieren estar frente a esos ojos. Si te quieres ir al lado ya operativo y tangible de qué transaccionamos o qué les damos, pues ya tiene que ver con algunas menciones, pero ya no es lo mismo. No es lo mismo hacer menciones transaccionales es que nomás voy a estar anunciando en una semana, entonces esa semana es mi última oportunidad para vender, llegámoslo poco a poco. O sea, hagamos una campaña de awareness, una campaña de que la gente sepa cuáles son los beneficios y luego hagamos una campaña de conversión al final. O hagamos, en lugar de estar nada más haciendo anuncios, pongamos como un webinar gratuito. Oye, ¿sabes qué? Este banco te ofrece un webinar gratuito sobre finanzas personales y entonces ahí captas leads, el banco se presenta ante esta gente y tienes acceso a esas personas, ¿no? O sea, hay varias actividades así. Eso, el tema de ir a lo mejor a un evento de ellos y dar una conferencia, que de otra forma te cobraría más, pero ahorita como estamos en este deal completo, yo me puedo dar libertad. Tú me estás dando libertad de poder trabajar sin estar preocupado por el dinero, entonces yo te voy a dar la libertad a ti de que me puedas buscar cuando quieras, en un espacio razonable, sin tener que estarte campechaneando y como siendo tan transaccional y, ¿sabes? Y contándote así cada peso. Es un poco así la relación. A ver, por una marca hace mucho sentido. Si yo escucho lateral y digo, o sea, aunque te lo voy a plantear al revés. Si yo soy una marca y tengo presupuesto y a lo mejor y quiero llegar a cierto perfil de gente que escucha un podcast como el tuyo, me saldría hoy baratísimo aparecer ahí y con muy poco presupuesto de mi presupuesto total de marketing, yo te puedo hacerte la diferencia. O sea, yo puedo darte, ¿sabes qué? Te voy a dar para todo el año y te voy a dar a lo mejor 500,000 pesos. O te voy a dar 1,000,000 de pesos para todo el año, que para ti es como una inversión, porque para ti ese 1,000,000 de pesos te permite comprar más equipo o contratar personas o tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor ese primer año me escuchó cierta cantidad de personas como marca en tu podcast, pero como yo me fui contigo desde ahorita y el siguiente año te sigo patrocinando, ya me salió más barato porque ya creciste, pero tú también me favoreces a mí como marca y podemos hacer que los dos crezcamos porque ya, o sea, ya ahorita un anuncio, o sea, hacer lo mismo contigo un año después de esto, me costaría a lo mejor el doble o el triple. Entonces, mi recomendación para cualquier marca es ubiquen podcasts o programas que a lo mejor hoy no son muy grandes e inviértanles y ayuden a que crezcan, porque el día de mañana esas personas, si siguen haciendo lo que están haciendo y no mueren en el intento por no tener el recurso, o sea, tú se lo estás dando, uno, van a estar agradecidas contigo y dos, van a poder llegar a la gente que tú quieres llegar, pero ya son como estos embajadores de marca naturales porque sabe la gente que los apoyaste desde el principio, ¿no? Y es como una apuesta muy redituable. El tema es que a veces la marca o el director de la marca requiere algunos KPIs como inmediatos y sacrifican en largo plazo por rescatar el trimestre. Pero si tú, CMO, me estás escuchando, de tu presupuesto total, divide un presupuesto para apoyar a estas personas. Te va a salir en fracción del costo, pero el beneficio va a ser mucho a la larga. No sé si me gustó mucho el enfoque. No lo había pensado desde ese lado como empresa, en donde sí parte de tu presupuesto global, pues está bien. Digo, estás poniendo muchos huevos en diferentes canastas para empezar a crecer junto con el mismo podcast en este caso. Diego, cuando platicaba con tu gente y escuchándote, ¿no? Siguiéndote a través de Dementes, pues me queda claro de cómo tu consumo está muy en estas gráficas, ¿no? Que te explican en las clases de mercadotecnia. Pues tú eres de los consumidores tempranos o los early adopters, que fuiste el primer cuate que tuvo un wallet de cripto, o
todo esto, ¿no? De cómo lo podamos entender. En esos tempranos inicios de Dementes, ¿tienes algún otro caso donde te quisiste meter por lo que sea a la primera ola de algo, lo que tú me quieras compartir, y que pues, quizá no funcionó como lo esperabas? Hubo un caso, por ejemplo, donde al empezar a hacer Nutrox, que son los nutrópicos, al mismo tiempo quisimos meternos al tema keto con otra marca, y al final nos la compraron, o sea, funcionó a medias, porque decidimos nada más enfocarnos en esta. O sea, no es un ejemplo de fracaso tal cual, porque pues teníamos la misma empresa que es socia de nosotros para producir esto, nos ayudaba a producir lo otro. Las marcas nada más se manejaban con el mismo equipo, pero en páginas Shopify separadas. Y entonces estábamos un poco adelantados a nuestro tiempo en México, pero al final nos compraron esa marca y pues fue un pequeño exit, pero que hoy sigue estando vigente con lo de Nutrox. Entonces, y esto somos de las primeras marcas o la primera marca en México que hace nutrópicos, y que no sé, porque luego la gente hace esto, perdón que estoy repitiendo, pero luego la raza, o sea, empezó a haber muchas marcas de nutrópicos poco tiempo después de que hicimos la nuestra, como que empezaron a salir gente que compraba el nuestro y después vimos que sacó lo suyo, pero muchos lo hacen mal y te ponen ahí en su página, avalado por Cofepris. Cofepris no avala, para empezar. O sea, Cofepris no como que no te avala, y lo que suben, la gente no se da cuenta, pero lo que suben es un aviso de funcionamiento. No es una clasificación, es diferente. Nosotros somos los únicos que tenemos clasificación de nuestros nutrópicos, porque te requiere que cumpla la norma, ¿no? Cumple la norma desde el etiquetado como de los ingredientes. Hay gente que mete ingredientes que no están clasificados como suplementos, sino como medicina herbolaria o como medicamento, y ahí lo tienen. Entonces las hacen por las malas. Pero bueno, no sé por qué. Entonces te decía, nosotros fuimos los primeros en hacer esto y nos fue bien. Pero tu pregunta era, ¿cuándo fuimos los primeros y nos fue mal? Pues a lo mejor en esta otra marca que hicimos a la par de Nutrox, que se llama Keto Fuel. Y ya. Creo que es la única que no nos ha salido en ese sentido. Ya. Oye, están por llegar al episodio número 300. Y pues es un sinfín de aprendizajes y experiencias que yo creo que acumula tanto el equipo como tú. Pero en esta pregunta quisiera saber si tienes identificado algún miedo que hayas vencido gracias a toda esta experiencia que has acumulado de alguna, y no nada más miedo, ¿no? Si no es el caso, si no aplica, sino también a lo mejor alguna creencia sobre ti, sobre lo que estás queriendo lograr, o en general que pudiste romper después de platicar con X invitado, o después de empezar como que a llenarte de todo eso. Hay una creencia que regresa constantemente y que luego constantemente me ayudan a volverla a quitar, que es como esto de, madre, soy ando con mucho esa muletilla de es como. Es cuando tengo sueño, es que cuando tengo sueño empiezo a repetir muchas cosas. Cuando no he dormido bien, más bien. Voy a retomar esto. Una creencia que tenía y que constantemente regresa y constantemente vuelve a apagarse y se vuelve a prender y se vuelve a apagar, es el de, es que tal vez esto no le interesa a la gente, ¿no? O tal vez el podcast no es tan bueno como yo pienso que es, o a quién le importa escuchar dementes. Así como, no, es que la gente le da igual. Y entonces es una constante, desde el día uno, es un constante pensamiento que regresa cada cierto tiempo de, si está sirviendo, o sea, a la gente sí le funciona o sí le gusta, sí lo consume, pero constantemente se me quita cuando ves algún comentario, cuando ves que alguien me dice, o me encuentro alguien en la calle. Ahora que venía al aeropuerto, se acercó una chava conmigo que trabaja en una empresa de logística, y me dice, oye, yo escucho Dementes, me gusta mucho, llevo escuchándolo 2-3 años, y nada más quería saludarte. O sea, como quería saludarte porque me gusta mucho escucharlo y listo. Y le digo, ¿y nunca has escrito? O sea, porque le dije, a lo mejor ya ha mandado algún mensaje. Yo ya sé que siempre te contesto a ti, pero se me tardó mucho en contestar. Y entonces le decía,
¿ya hemos hablado o no hemos hablado? Me dijo, no, nunca he escrito nada. O sea, nunca, creo que ni la sigo en redes, pero lo escucho todo el tiempo. Y entonces como ese recordatorio de, ok, seguramente como esta persona hay más gente que sí lo escucha, pero que no escribe, no nada, porque yo soy igual. Yo los podcasts que a mí me gusta escuchar, los escucho, pero nunca les estoy escribiendo, nunca les estoy mandando mensaje, nunca estoy haciendo nada. Entonces es esta cosa que tengo que estar constantemente recordándome de no porque, o sea, no tienes que, no, o sea, no porque no lo veas, significa que no hay alguien que lo esté viendo, ¿no? Y eso, o sea, constantemente hay gente que me dice, yo escuché este episodio y tomé una decisión gracias a eso y fue la mejor decisión que pude haber tomado. O este episodio me ayudó a sobrepasar X situación, o este episodio me inspiró a hacer lo que yo hago hoy en día, ¿no? Y eso es algo que a mí me da gasolina para que sigamos haciéndolo, y que es esta cosa que constantemente regreso a cuestionarme, ¿no? De ¿vale la pena? Y luego sí vale la pena. Y luego ¿vale la pena? Sí vale la pena. No me lo dijo ningún invitado, pero es algo que a lo mejor quería, o lo que se me ocurrió. Y otra cosa podría ser el tema de que a lo mejor no soy tan malo para entrevistar como podría llegar a pensar a veces. O sea, a lo mejor hay episodios que lo hago bien, y que a pesar de no tener una formación específica como entrevistador o como locutor o como conductor, hay gente que disfruta eso y hay invitados que disfrutan la forma en que llevo la conversación, y hay invitados específicos que me lo han dicho y que otra vez hacen que me la crean ese ratito. Luego es otra vez, no, pero en ese ratito dicen, órale, va, o sea, le tomo la palabra, gracias, y así. Oye, Diego, ¿cómo se ve tu preparación cuando vas a grabar en la antesala de todo eso? ¿Cómo se ve tu preparación? ¿Tienes como algún ritual? Como de decir, bueno, un día antes, por ejemplo, ahora que te vi grabar de nuevo, y la verdad es que es mi favorita, con Daniel Granata, se puso muy, muy buena la plática. Digo, está de más recomendarlo. Yo creo que si ya los conocen, la verdad es que vale mucho la pena. No tiene desperdicio la plática, pero a lo que voy es que siento yo que hay muchos invitados que son muy deeps, ¿no? O sea, se meten ellos solos y muchas veces ni siquiera hay que empujarlos. Y yo soy mucho de ese estilo cuando trato de conversar con mis invitados, y se da o no se da, pero yo trato de empujarlo hacia allá. Y con Daniel era como, pues para mí era gozar totalmente la plática, porque él se iba y ejemplificaba y todo esto. Entiendo que él ya lo conocías, pero en general tendrás como que decir, bueno, trato de no saturarme mucho de eventos un día antes, o de pasarla con mi familia y con mis hijos más tranquilo, como más en mi mundo, qué sé yo. Ok, o sea, más allá de la investigación, que es algo que sí hago y hago durante mucho tiempo. Por ejemplo, ahorita voy a grabar en abril con Guillermo Arriaga, pero tengo que grabar con una escritora que se llama Almadelia Murillo. Y entonces todos los días estoy leyendo el trabajo de los dos para poder llegar y decir, leí tus libros, no llegar en blanco. Entonces, por un lado está esa parte del respeto del trabajo de la gente, y trato de consumir todo lo que han hecho, o a medida de lo posible lo que han hecho. O sea, a medida de lo posible consumir lo más que pueda de lo que han hecho para tener una conversación informada. Pero más allá de eso, trato de, antes de grabar, tener 5 minutos de claridad, como de dejar de estudiar al invitado, de dejar de escuchar al equipo y sentarme sin silencio y nada más pensar en, a ver, acuérdate de por qué está aquí esta persona y acuérdate de qué es lo que te da curiosidad. O sea, porque luego lees muchas cosas y te pierdes. Hay que preguntarle esto, pero es, a ver, regresar a mí es, ¿qué realmente quiero saber? ¿Qué realmente me da curiosidad y me emociona preguntarle? O sea, es lo que hago siempre. Y lo otro que hago siempre es escuchar al invitado. Y entonces, por ejemplo, con Dani, yo tenía pensado ya la conversación hacia otro lado. Yo lo que investigué de él era hacia otro lado. Y ya estando ahí, pues él propuso, ¿no? O sea, él propone, no antes, sino ya en la conversación, que de hecho, si te fijas, se escucha como, ya estamos grabando, ¿verdad? Pues sigamos grabando.
Porque en la plática, como es una persona interesante y me interesan sus temas y nos interesan temas en común, pues yo le pregunté sobre una cosa y de ahí llevo otra y ya vi de otra. Y entonces yo solamente voy jalando de los hilitos que él me va mostrando y que me van interesando. Y entonces ya al final no fue nada de lo que yo tenía contemplado que íbamos a platicar, pero al final fue algo que me daba curiosidad también en el momento, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que estamos platicando te preguntaría, ¿qué tienes en la libreta que está ahí atrás a la derecha? Y entonces es como, es lo que a mí me da curiosidad. A lo mejor no tenemos en ese plan, pero es, ¿qué traes ahí? ¿Qué apuntas ahí? Y de ahí a lo mejor tú me dices, mira, es que tengo esto y esto, y te diría, ¿y siempre usas libretas o es la primera que acabas de empezar a usar? No, es que yo desde chico lo he empezado. Y de ahí nos vamos. A lo mejor no era lo que queríamos platicar en un principio, pero eso nos lleva a veces a lugares más importantes. Y lo mismo es que voy sintiendo a la persona. Y voy sintiendo dónde se emociona, qué me platica con más entusiasmo, qué me platica con más duda. Y no significa que uno sea mejor que otro, sino que me da pauta de, ok, si esto me lo platica con más dudas, es que a lo mejor todavía no he formado una idea al 100% y a lo mejor vale la pena explorarlo. Y por otro lado, si algo le emociona de otra forma, digo, es que ya seguro me va a dar información o me lo va a expresar de forma chida porque seguro que ya lo pensó 100 veces. Entonces déjame le pregunto para que me lo cuente así y de ahí rebotarlo. Entonces es estar, a lo mejor se resume a estar presente y estar poniendo atención y no estar pensando en cuál era mi siguiente pregunta que yo tenía que hacer, porque no va por ahí. El iPad lo tengo y ya que me paro enfrente del invitado, el iPad lo uso para ver la hora, no para, o sea, para ver la hora y respetar el tiempo del invitado y no para ver las preguntas. Sí sirven como un seguro de vida, ¿no? Si de pronto algo pasa, que se me van las cabras o que no sepa dónde llevarlo ya, puedo voltear y decir, bueno, pues esta es una pregunta que le puedo hacer, pero ya el 99% de las veces ya no vuelvo a ver como estas preguntas que yo tenía, que al final del día no son preguntas, son temáticas o son líneas que quiero explorar. La única pregunta que sí casi siempre apunto es la primera. La primera pregunta casi siempre la tengo porque siempre me pongo nervioso al principio. Entonces ya puedo caer o sea, tengo mi tranquilidad de veo cuál es la primera pregunta y la hago aunque no esté, o sea, no dependo de que si se me ocurrió en el momento o no. Ya. Oye, Diego, leía un artículo que publicaste en Medium, que no sé si has publicado muchos, encontré uno ahí donde hablabas sobre la importancia. Porque, a ver, para empezar, ¿por qué lo que te voy a preguntar es algo que busco mucho yo y hay días, temporadas cortas, que siento que la gente no o sea, sobre todo los círculos donde yo quiero encontrar como una retroalimentación brutalmente honesta, siento que hay veces que no me dicen la verdad, pero eso es como mi percepción o mi juicio. Y tú hablas de justo lo mismo, de cómo rodearse de gente. No me dicen la verdad porque me dicen que no soy bueno para algo y yo sé que soy muy bueno para algo, entonces no me dicen la verdad. Sí, nada, exacto, güey. Claro. Y tú hablas de tu esposa, de Sofía, ¿no? Y de cómo ella te daba esta retroalimentación, pues brutal, honesta, de decir, güey, pues esta plática se me hizo aburrida o no me llamó tanto la atención. Y del otro lado también, pues también cuando ella disfrutaba, conectaba, aprendía, ¿no? Después de alguna conferencia que dabas. Respecto a Dementes, ¿cuál fue el primer episodio donde ella te dio así como que dijo, güey, por aquí dale, o sea, este es el camino, o esta manera cómo te preparaste, o esta manera cómo llevaste la conversación, o hosteaste, o lo produciste, etcétera? Es como que como al menos yo la disfruté, en este caso, tu esposa. Casi no escucha Dementes. O sea, son raros episodios que escuché. Y te lo dice. Y yo sé que, o sea, no. Yo creo que nunca escuché un episodio completo. Y no significa que no me apoye, porque la forma en que me apoye, le pone play. Le pone play para que se vayan haciendo, para que se contabilice. Desde siempre le digo, ya no se diferencia un play, pero no escucha los episodios, pero me ve a mí, o sea, me pregunta, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te viste? No sé qué. De repente veo algún pedacito, algún clip, y ahí sobre eso me da retro y me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, te viste de esta forma, o te viste de esta forma, o te escuchaste sangrón, te escuchaste tal. Pero del podcast tal cual, nunca hubo un así, porque además al final del día, para lo que yo estoy tratando de construir, no es tan relevante. Donde más me da retro es como, oye, ¿por qué hablaste así? O sea, ¿por qué le dijiste esto al equipo?
¿no? O sea, ¿por qué? O sea, te viste como si estuvieras enojado. Y yo, pero es que no estaba enojado, pero es que tu forma de hablar suena enojado. Ok, tienes razón, ¿no? Oye, tú dijiste que ibas a hacer tal cosa y no lo hicieron. ¿Qué pedo? Y es, ok, sí es cierto. O sea, me mantiene accountable, me mantiene que cumpla lo que dije que íbamos a hacer. Y si cambiamos de plan, me cuestiona por qué cambiaste de plan. No que no se valga a cambiar de plan, pero es por qué estás cambiando de plan y cómo lo vas a comunicar para que no confundas al equipo o no confundas las cosas. Entonces me ayuda a mantenerme congruente y consistente, eh, pero en el programa tal cual nunca ha habido un comentario así de esta es la forma o tal. No. Me dice, oye, ¿qué onda consiguieron este invitado? ¿Qué onda que te contestó tal persona? Ese tipo de cosas. Ya no en ese detallito de eso, del podcast como tal, o no recuerdo. No me acuerdo. Estoy tratando de pensar, pero no me acuerdo de una así de eso. Diego, cuéntame cómo ha sido para ti la evolución Perdón que te de... interrumpa. Además, algo que a lo mejor lo que ella, o sea, algo que ahora pasa es que toda su familia escucha de mente, o sea, sus tías, Qué sus chido. primas, algunas de sus amigas, y entonces ahora lo que pasa es que yo llego a una cena familiar y la tía me pregunta, oye, ¿cómo te fue con este? No sé qué, yo lo escuché, estuve bien padre tal cosa. Entonces también es un poco no es necesario que ella lo esté escuchando porque todo, o sea, ella escucha la retro que me dan su familia y creo que vale más porque por lo general son los que no te dicen las cosas y que sí lo digan, ¿no? O sea, de las últimas personas que empezaron a escuchar mi podcast fueron mis amigos o mi grupo de amigos, porque no te la creen, porque es como, güey, yo te conozco toda la vida, tú que estás haciendo eso. Entonces, cuando ya empieza a pasar eso, es como, órale, va bien. Y ella me pasa el mensaje muchas veces de, oye, mis amigas dijeron que esto, mis amigas mencionaron que tal cosa, y es donde lo vemos para ver qué sí adoptamos y qué no adoptamos de eso, pero vamos por ahí. Oye, antes de continuar, ¿te hacía ruido eso que mencionaste de que no te escuchaba la gente cercana? No, o sea, hasta prefería un poco y sabía que así, bueno, yo considero que así pasa muchas veces. Es esto que dicen de, como dicen ay, se me fue la frase, una frase que habla así como nadie es rey en su tierra o una Ah, cosa es así. profeta. Ajá. Ándale, esta onda, ¿no? Entonces, y eso es lógico, es evidente, mis hermanos, si me vieron toda la vida crecer, saben todas mis victorias y mis deficiencias o mis áreas de oportunidad. Y entonces también son los últimos que se la van a creer al 100, ¿no? No sé si estoy explicando. Entonces, mi objetivo era, tengo que hacerlo tan bien que incluso la gente que me ve todos los días y que es como, pues este güey así es, si lo quiera ver, o si lo quiera escuchar, o si le interese el tema. Y entonces yo no era de quiero que lo escuchen, era voy a hacer que sea interesante para ellos y sobre todo lo van a escuchar cuando sea su momento de escucharlo. Algunos pasaba que en su trabajo gente lo escuchaba y entonces les empezó a dar curiosidad y empezaron, bueno, pues yo también lo voy a escuchar. Como fue al revés, fue un poco al revés, pero yo nunca les dije ni nunca les pedí, oigan, escúchenlo, oigan, como síganme, tal, porque además si lo hacían, no representaba el perfil, o sea, no era verdad. Un error que siempre cometemos es, abrí una cuenta nueva de Instagram, síganla. Y entonces ahí tus amigos te hacen el paro, te siguen. Sí, pues tuviste 20 seguidores más, pero luego ninguno de ellos interactúa con estas publicaciones y entonces el algoritmo dice, a ver, pero esto no está gustando a la gente, bye. Tú lo que quieres es que sea orgánico en ese sentido y que solamente lo vea gente que lo quiere ver. Ya. Y entonces así. O sea, de mi grupo de amigos, a lo mejor 4 lo escuchan constantemente y el resto, oye, yo vi un episodio, no, yo vi clips, y no pasa nada, no No pasa pasa nada. absolutamente nada porque no es para todos. No todo es para todos. Oye, Diego, ahorita te quería preguntar sobre cómo vas construyendo tu lista de invitados o a la gente que quieres llegar. ¿Esa lista ha evolucionado respecto a los criterios que tú tienes para meter a la gente que tú quieres invitar? Ahorita hablabas de, pues, nada más y nada menos de Guillermo Arriaga. Pero me refiero porque no sé si no sea lo mismo que
de inicio a ahorita, porque ya también has tenido muchísima gente y sigue habiendo, por supuesto, pero no sé si para ti ha cambiado decir, híjole, ya, no sé, ya cuidar un poquito más el mensaje o al contrario, ¿cómo ha sido para ti? No, el criterio ha sido siempre el mismo. Lo que ha cambiado es la rigidez con la que lo cumplimos o la firmeza con la que nos atrevemos a cumplirlo. Tanto en el tipo de invitado e incluso nuestros fechas de grabación o nuestro, como mantenernos en nuestro calendario y nuestra agenda. Ahorita grabamos una vez cada mes y medio. O sea, grabamos 3 días seguidos, grabamos entre 3 y 4 episodios por día. Y entonces ahora buscamos una persona y nos dice, sí, quiero estar en Dementes. Perfecto, tienes estas 3 opciones de día y esas 4 opciones por día. Si nos dice, no, esta semana no estoy en esa ciudad para grabar, muchas gracias, te buscamos para la siguiente fecha de grabaciones. Y cada vez somos más firmes en eso. Antes era, híjole, pues este cuate dice que sí puede, pero no es esas fechas, pero pues bueno, hagámoslo. Eso no es sostenible a la larga. Entonces hemos perdido, entre comillas, oportunidades con gente, pero que eventualmente sí terminan siendo de esa forma. Y no es sostenible a la larga porque entonces le estás cambiando todo el tiempo la agenda al equipo, empiezan a trabajar a marchas forzadas, todo el tiempo sientes que hay un fuego que apagar. Entonces, por un lado, nos hemos mantenido más firmes en eso, en respetar el calendario y la agenda que dijimos que íbamos a cumplir para las grabaciones. Y por otro lado, en el tema de los invitados, te digo, al principio a lo mejor si un amigo, una persona muy cercana o otro invitado me decía, oye, te voy a recomendar a esta otra persona para que lo tengas, nos costaba más decirles que no. Sí dijimos que no muchas veces, pero había una que otra que decíamos, híjole, hay algo que me dice que no, pero bueno, va, pongamos a la persona. Y ahorita ya somos muy firmes en eso, en que no hay ninguna persona que vaya a estar en el podcast que no cumpla con el requisito de ser referencia en su industria, que no haya seguido el camino, o sea, que tiene que haber seguido el camino no tradicional, ¿no? O tiene que haberse ido por otro lado que no sea lo que todo el mundo dice que es lo correcto. Y una tercera cosa que no sabía poner en palabras, pero que ya entendí lo que es, eso es más reciente, lo hemos cumplido todo el tiempo, o casi todo el tiempo, pero no lo había identificado así, que es que nuestro invitado o invitada esté construyendo algo para beneficio de más gente, ¿no? Y que cuando la demás gente crece, esta persona crece. Que no siempre pasa, por ejemplo, con TikTokers o gente así. O sea, me decían, no, es que este TikToker y esta persona que tal. Y algo me decía que no, ya entendí que es esto, que muchas veces esas personas, no todos, hay algunos categorías de TikToker o de influencer o de tal, que se trata nada más de ellos, es sobre mí, y yo crezco a merced de los demás o de mi audiencia, no con mi audiencia. Sí, o sea, no es de que entre más feliz sea mi audiencia o mejor preparados estén o tal, yo más voy creciendo, sino es como un poco tóxico el asunto de entre más chismecito hago o entre más morbo provoco o entre más yo más gano y yo más me alimento y todo es de mí y que las marcas me quieran a mí y tal. Es el tipo de personas que no tenemos nunca en el podcast y ya encontramos así como esta firmeza de ok, no resueno con eso y no me siento como tener una conversación con una persona que tiene eso en su ADN, por decirlo de alguna forma. Diego, ahora sí, platícame de qué se trata este modelo que la verdad es que yo lo he escuchado muy poco en figuras aquí de Latinoamérica, que se llama Audience Business Driven, porque es algo que sé que tú ya lo tienes y el equipo lo tiene clarísimo. Sí. Es Audience Driven Business, que es un negocio, en español sería como un negocio apalancado en audiencias, sí. ¿No? O sea, que aprovechas la audiencia para crecer un negocio. Y es obvio, nomás no le han puesto un nombre, pero es lo que hace hoy Ryan Gosling, por ejemplo. Ryan Gosling es un claro ejemplo, es este actor. Este cuate podría vivírsela nada más, aparte de haciendo sus películas, haciendo estos anuncios de otras marcas, pero decidió tener sus propias empresas, sus propias marcas, y entonces la audiencia que ha construido la envía o la direcciona hacia sus marcas, ¿no? Hacia su jean, hacia su marca de telefonía y tal, que ya vendió las dos cosas. O sea, las dos las creció así y las vendieron y fueron exits millonarios.
Pero la esencia es esa, la esencia es atraer a una audiencia a la cual puedas ofrecerle cierto producto en particular y, y ese producto pues, te genera la riqueza a largo plazo. Y es mejor hacerlo así a querer hacer un producto nada más y luego es cómo llevo audiencia, ¿no? Y entonces a billetazos, a ads, a tal, porque es muy caro y es más artificial hacerlo así. No es para todos, pero la mayoría de las empresas van a migrar hacia allá. O sea, cada vez son más las empresas que desde el inicio le agregan este componente de generación de audiencias, o sea, un medio de comunicación, un newsletter, un canal de YouTube, porque eso a la larga le sale más barato para estar generando tráfico, estar comunicando lo que están haciendo, estar atrayendo a audiencias y personas nuevas. De no hacerlo así, están siempre dependiendo de un tercer medio, de un influencer, de una pauta publicitaria que cada vez es más y más caro para ellos y les come más margen y más rentabilidad. Ya. O sea, la forma fácil es una audiencia basada, un negocio basado en audiencias es entre mayor mi audiencia, más crece mi negocio. Sí, es generar el tráfico, ¿no? De saberlo mandar y saberlo intencionar para ese negocio lo que lo quieres mandar. Sí, o sea, creo que otra forma de verlo es ver que la audiencia no es el fin. O sea, mi canal de YouTube no es mi destino, no es mi final, es el principio del embudo de ventas, si lo quieres ver de esa forma. O sea, ya. Sí. Oye, Diego, voy a apalancarme de mentes en este momento. Así como ahorita platicabas de cómo en tus inicios, qué clase de podcast consumías, como un Tim Ferriss que yo también sigo bastante y que creo que fue así como conocí el formato. Quería hacerte la siguiente pregunta, pero me inspiré de tu contenido en Dementes. Y me gustaría que me dijeras cuál ha sido el peor consejo que te has dado tú. Ok. Que me he dado yo. Pero estoy pensando en cuál ha sido un mal consejo que me he dado yo. Tal vez ha sido cuando tiene que ver con hacer algo porque me conviene. No, o sea, como está esta cosa, esta oportunidad o esta propuesta que te hicieron. Y aunque a lo mejor no me nace o mi primer instinto es que no me gusta, a veces me he llegado a convencer es que te conviene. O sea, hay que hacerlo porque eso te va a llevar a otra cosa. Y en muchas ocasiones, después de hacerlo, digo, debí haber hecho caso a mi instinto inicial. O sea, mi instinto que me decía es que por ahí no va, le debe haber hecho caso. Ninguna cosa ha sido una fatalidad, pero algunas han sido pérdida de tiempo o ha sido simplemente el pudimos haber evitado hacer esa cosa. Entonces creo que va por ahí. Donde ¿Tienes como algún ejemplo? A lo mejor hace tiempo me llegaron a invitar a algún evento donde era un evento sin paga como conferencista y me decían, o sea, a lo mejor a mí me sonaba que no vale la pena porque no es el tipo de audiencia, no vale la pena porque me va a distraer de lo que estoy haciendo y lo que realmente nos interesa. Pero luego ves a colegas que sí dicen que sí, no, pues yo sí voy ahí y ya sabes que el evento te convence de no, ven porque te conviene y bla, bla, bla y tal. Y a lo mejor llegué a decir que sí, no podemos decir el nombre del evento, pero dije, bueno, vamos, doy la conferencia y al final digo, como fue una pérdida de tiempo. Estaba mal organizado el evento, ni siquiera estaba la calidad buena del sonido, el tipo de audiencia no era, o sea, tenía razón en que no era el tipo de audiencia que iba yo a servir mejor. Y entonces, a partir de ahí, siempre que hay un evento en el que me dicen es gratis o no hay presupuesto para pagarte y queremos que vengas y no me suena el evento, digo que no. E incluso ya aprendí, por ejemplo,
en el mundo donde las personas que dan conferencias tiende a existir la creencia o el requisito de, ok, si es un evento no pagado, o sea, si no me vas a pagar a mí como conferencista, entonces tampoco deberías de cobrar boletos. Es como una creencia general, ¿no? Ok, entonces nada más si el evento es a beneficio, entonces yo puedo no cobrar. Pero si tú vas a cobrar, entonces yo tengo que cobrar. Y yo aprendí que no, que hasta es mejor al revés. Yo estoy más dispuesto, o sea, si es un evento gratuito para la gente, el 95% de veces prefiero yo cobrar, porque probablemente la gente que está ahí no tiene un filtro. O sea, no filtraste esa audiencia, porque es gratis, ¿no? Y a lo mejor fueron puros estudiantes o puras personas que ni siquiera están interesadas con el tema, pero van para cumplir con el currículum de la escuela o para llenar. Y por otro lado, si a mí no me pagas, más vale que hayas cobrado muy bien, porque entonces quiere decir que a pura gente que como pagó está dispuesta a escuchar y fue filtrada para estar ahí, ¿no? O sea, que dijeron, yo quiero estar aquí, quiero aprender eso. Entonces es más probable que el tiempo que yo le dedique a esa persona o esa conferencia va a ser más redituable o ver un mayor retorno de inversión de mi tiempo porque están ahí para eso, no por accidente o no porque era gratis. Y eso es lo que me di cuenta después de hacer este tipo de errores. De ir a donde yo mismo me decía que como mi instinto me decía no te conviene, pero yo me convencía de hazlo por conveniencia, o sea, te conviene ir y es lo que va a hacer, no desde un lado de lo que me suena o lo que quiero hacer. Como que pareciera que en ese momento como que te decías que el deber ser era eso, porque pensabas que te convenía, pero ¿por qué? Pues a lo mejor hasta por pura inercia o por, no sé si te pasaba de que batallaras para decir que no. Sí. Sí me pasa. Hasta la fecha me pasa un poco, pero ya he encontrado mecanismos para hacerlo. O que no tenga que hacerlo yo. Que lo haga alguien por mí del equipo. Ok, perfecto. Oye, Diego, en el 2020, si mal no recuerdo, perdón, hicieron un festival del podcast. Y por ahí me enteraba que es algo que hay posibilidades de que se vuelva a retomar. Primero platícame de qué se trató para la gente que no sabe. Y después quisiera saber si es factible que lo quieran retomar. Sí, hay un par de festivales que me gustaban a mí en Estados Unidos. Está este Podcast Movement, está Podfest. Hay un par, ¿no? Había varios en su momento. En Estados Unidos yo decía, ojalá algún día nos volteen a ver acá para que nos inviten a latinos a ir a estos eventos o que hagan una versión acá. Y luego dije, no, pues ¿para qué me espero? Mejor lo hago yo, ¿no? Como este tema de escogerme a mí mismo. Igual que hicimos con los Trópicos, de yo los compraba en Estados Unidos, pero cuando los quise pedir en México me los pagaban en la aduana. Entonces, pues mejor los hago yo en lugar de esperar a que la marca entre a México. El podcast como los que yo quería escuchar no existía en español, entonces lo hice yo. Festival Mexicano del Podcast fue lo mismo. Yo quería que existiera un festival de podcast para crecer la industria, para que hubiera más gente enterada de lo que estaba pasando en el mundo del podcast. Y como no existía y todavía no existía un Spotify que lo quisiera hacer o un Amazon Music o lo que fuera, decidí hacerlo yo por mi cuenta. Por mi cuenta me refiero yo con el equipo más la comunidad de podcasters que se sumaron. Ninguno cobró por estar aquí. Se pagaron viáticos nada más, pero ninguno dijo yo te quiero cobrar por esto. Fue tal cual un ejercicio de comunidad. Y entonces hicimos el primer Festival Mexicano del Podcast presencial y luego hicimos el Festival Mexicano Digital en pandemia. Y luego nació mi hijo Pablo y estuvo muy cargado ese año o el segundo año. Lo dejamos de hacer 2 años. Y ahorita el 18 de mayo vuelve el la tercera edición del Festival Mexicano del Podcast y está presentado por Amazon Music Wondery y lo estamos organizando entre Dementes y Sonoro. Estamos como apoyo. Entonces ya viene, va a ser en Monterrey por esta onda de que pues no todo tiene que ser en Ciudad de México. Monterrey es un muy buen lugar para podcast. De hecho hay mucha concentración de podcasters acá. Y ya viene el 18 de mayo, viene la tercera edición presencial del podcast y se va a grabar y probablemente se suba después a redes o algo así, pero presencial. Y ese evento es abierto al público de que digamos, bueno, pues yo quiero ir. Cualquiera puede ir, pero va a ser, o sea, se cobra la entrada. Por Claro. este mismo tema del filtro, lo que queremos evitar es que llegue gente más porque, soy fan de este podcaster y entonces se llenen nada más de eso porque la idea es
que vaya pura gente de la industria. O sea, o pura gente que está haciendo o trabaja dentro del tema de podcast. O sea, que tiene un podcast, que trabaja con alguien que hace podcast o que hace tiene algún emprendimiento digital en ese sentido. O para personas que trabajan en empresas que quieren ver la forma de entrar al mundo del podcast, ya sea como anunciantes, ya sea como hacer su propio podcast para su empresa. O sea, es para industria. Es para industria, es un evento chico, entre comillas. Esperamos meter 200 personas nada más. O sea, está limitado a 200 personas. Tal vez lo subimos a 300, pero queremos poner un tope para que también pueda sentirse este tema de comunidad, de poder cotorrear con otra gente. Porque lo que queremos es eso. Forzamos de una forma muy gentil a que se conozcan entre sí los speakers, que siempre son varios podcasters y directores de las industrias y demás. Se quedan ahí todo el evento para que puedan la gente preguntarles, ¿no? Y platicar con ellos. Y se diseña con muchos espacios para poder platicar. O sea, muchos breaks entre cada plática para que no sea el tipo de evento en el que la gente llega, se sienta, plática, se acabó, gracias, bye. Y ahora, ¿quién conoció? Nadie. No, fuiste espectador. Aquí no, aquí buscamos mucha interacción. Y además, no hay ninguna conferencia que sea un solo conferencista hablando de su historia y su vida y durante 40 minutos y al final nada más te da 3 conclusiones importantes. Aquí todos son paneles que tienen al menos 2, o sea, el moderador y al menos 2 personas, pero por lo general son 3 personas más que pueden o que tienen las credenciales para hablar del tema que les voy a preguntar. Y entonces, por ejemplo, hay una línea que es el tema de los eventos, ¿no? De llevar la experiencia del podcast a en vivo. Y entonces ahí no a fuerza tiene que ir el podcaster. Va a veces el manager o el productor que te pueden explicar cómo se hace, ¿no? A lo mejor el podcaster solamente llegó y se paró ahí y habló bonito. Entonces no me sirve eso, me sirve que hable la persona que se involucró y que se encargó de eso. A veces, por ejemplo, hay un episodio que es un panel sobre cómo conseguir mejores invitados y hacer buenas entrevistas. Y dentro del roster de los panelistas va una persona que se dedica a buquear. Lo único que hace es booking, es conseguir invitados. Y entonces ella no tiene su podcast, ella no habla en público. Su chamba es conseguir el invitado, agendarlo, prepararlo para que esté bien para la conversación. Pero es mucho, o sea, eso es muy valioso para mucha gente en la industria. Entonces, es el tipo de, o sea, eso es lo que estamos favoreciendo como información. Por favor, relevante. Quiero a alguien de esos, por carnita, cierto. Carnita y no nada más el tema de fandom. Ya. Diego, estamos sobre el tiempo. Muchas gracias por tu generosidad con tu tiempo. Digo, ahorita que mencionabas de cómo se pusieron los vuelos ahí complicados, te lo agradezco el doble porque sé que es muy pesado y luego en viernes a esta hora vale el doble. Entonces, muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más. No, gracias a ti, gracias por tu tiempo y por lo que le dedicaste a prepararte, porque sé que le echaste un chorro de ganas y le dedicaste mucho tiempo, entonces gracias por eso, gracias por la invitación y gracias a quien está escuchando esto y está escuchando hasta esta parte, gracias por su paciencia y cualquier retroalimentación es bienvenida y nada, gracias. Güey, ¿qué se siente cuando estás de invitado? Digo, ya sé que te han entrevistado ya muchas veces, pero ¿qué tal se siente estar de invitado? Pues como soy muy disperso, es complicado. O sea, es complicado mantenerme dentro del tema. Entonces sí, es lo que, o sea, lo que siento es me siento más cómodo estando del otro lado. Ah, ok. Así de simple. Ya vas. Diego, para la gente que, bueno, digo, ya lo hemos mencionado muchas veces, pero ¿dónde te puede encontrar la gente? A ti, si te quiere contactar, si te quiere escribir, si te quiere felicitar, ¿dónde estás más presente? Donde, a ver, si buscan en cualquier lugar de Mentes Podcast o Diego Barrazas, van a llegar así el caminito indicado. Pero me pueden buscar en Instagram como @Diego Barrazas y en Instagram de Mentes como @Mentes Podcast, y de ahí también se pueden ir el camino para donde quieran. Va. Diego, un abrazo hasta Monterrey. No, mil gracias, un abrazote para ti de vuelta y eso, gracias por invitarme. Oye, y por ahí, bueno, ahorita ojalá se nos haga vernos en Monterrey ahora en este festival. Me interesa mucho. Órale, apunta la fecha y cáile. Gracias, saludos. Bye. Conectar con Diego es algo que sin duda lo estaba buscando y qué mejor que en este episodio pero tan especial. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve de verdad, pero de verdad, es que compartas esta charla por la vía que tú quieras. Puede ser WhatsApp,
puede ser redes sociales, con alguien que pueda conectar con este episodio. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias a Diego y a mí. Nos vemos en el próximo episodio.